Necesitas estar bien informado. Aquí comienza el noticiero más importante de todo el estado. Política, cultura y crítica cuando hay lugar a ella. Sin pelos en la lengua, parte de Ser Informativo Noticias. Comenzamos. Son las 14 horas 2 de la tarde con 2 minutos. Las 2 de la tarde con 2 minutos. Muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Gusto en saludarles esta tarde airosa de martes 16 de marzo del año 2021. Con ustedes estamos como siempre a través de las frecuencias 96.5 de Estéreo Ser, la líder que transmite totalmente en vivo desde la heroica ciudad de Zacatecas y en enlace con la frecuencia 95.1 FM Cascán por allá en Jalpa. También estamos conectados, enlazados con el canal 30.1 de Telecer, de televisión abierta. Estamos con usted a través del 30.1 del sistema de cable Easy y también, por supuesto, a través del Facebook de Telecer Canal 30.1 y del YouTube de Telecer Canal 30.1. Todos estos medios juntos, enlazados, cubren todo lo largo y todo lo ancho del territorio zacatecano. Llegamos incluso hasta otras entidades federativas vecinas a la nuestra, como lo son Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Durango, Jalisco, Guanajuato, entre otras. Y a todo el mundo llegamos a través de la internet. Así es de que le invitamos a quedarse con nosotros hasta en punto de las 3 y a enterarse de los últimos acontecimientos registrados en Zacatecas, México y el mundo. Esta tarde, como todas, en la parte técnica del 96.5, Paco Soriano. Agradecemos a quien nos ayuda con el enlace a través del 95.1 FM Cascán por ahí en Jalpa y también a Ricardo Suárez del Real en todo lo que tiene que ver con las cámaras, la iluminación, el switcher y más del canal 30.1. Acá de este lado en la conducción su amigo y servidor Gustavo Goitia, pues ya invitándole para que se quede con nosotros hasta en punto de las 3. Tarde airosa, la de este martes, 22 grados es la temperatura en estos momentos. El cielo pues soleado pero con viento, como se lo digo. La mínima de este día se quedó en los 5 grados, esperamos 23 grados de temperatura máxima. La sensación térmica está en los 22 grados. Ahorita, en estos momentos, el viento en 34 kilómetros por hora. Iniciamos el día con 18 kilómetros. Ya hemos llegado a los 34 kilómetros. La humedad en el 5%. La visibilidad sin límites, el punto de condensación en menos 19 grados, el índice de los rayos ultravioleta 10 de 10, estamos ya en lo máximo del sol y bueno, le informamos que esta tarde el sol se ocultará cuando den las 19 horas 7 de la tarde. Para el día de mañana miércoles, ya mitad de semana, debido a que esta semana la iniciamos mocha por el fin de semana largo, tendremos 15 grados de temperatura en las primeras horas del día, habrá algo de nubosidad en las primeras horas, luego al filo de las 2 andaremos en 23 grados y se verá más el sol que las nubes. Así está el clima, así estará el pronóstico del tiempo para Zacatecas en las próximas horas y también desde luego para sus diferentes municipios. Pues estas son las vías de comunicación, las vías de contacto que tenemos para con este programa. Recuérdelas, son las exitosas y benditas redes sociales, las líneas telefónicas, la dirección electrónica y desde luego que nuestro exitoso centro de mensajes. Pues vamos a ellas. Se escucha por todos lados. Comunícate a nuestras redes sociales. Facebook, Sin Pelos en la Lengua. Déjanos conocerte en las redes de Sin Pelos en la Lengua. Y luego nuestras líneas telefónicas 92 261 57 y el 92 29 96 5. Ya lo ve en su pantalla. Y también la dirección electrónica sinpelos965
@yahoo.com.mx y nuestro exitoso centro de mensajes. El WhatsApp, el 492-146-0193, para que por esta vía nos mande un mensaje de texto, un mensaje de voz, una fotografía o bien un video y nos diga por favorcito lo que pasa en su entorno. Acuérdense que si nos callamos no avanzamos, o como luego decimos aquí en el programa, entre más nos agachamos más se nos ve, y si no se queja, pues luego no se ande usted quejando. Saludos a todos los que ya están en sus centros, o siguen, mejor dicho, ¿no?, en sus centros de trabajo. Qué bueno que permanecen en esta frecuencia. Y a quienes ya salieron de sus centros de trabajo y van rumbo a sus casas, bueno, pedirles que manejen con mucha precaución, por favorcito. Saludar a quienes nos escuchan, como siempre lo decimos, como siempre lo hacemos, en sus talleres, en los mercados, ¿verdad?, de Zacatecas, de Guadalupe y de otros municipios. Muchísimas gracias por la sintonía, quienes como ama de casa pues nos están escuchando también ahí haciendo las labores propias del hogar, pues, o incluso hasta preparando los sagrados alimentos. Gracias mil por la sintonía. Las 2 de la tarde ya con 9 minutos, 2 de la tarde con 9 minutos, el tiempo correcto. Bueno, pues este día está la emisión vespertina de este martes, ya 16 de marzo del año 2021. Vamos a iniciarla con un aviso que nos emite la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, la GIAPAZ, ya que realizarán varias acciones de mantenimiento en una línea de conducción principal del sistema Benito Juárez. Esto será el próximo día 18 de marzo y le queremos compartir la información para que tome nota. Por este motivo, seguramente se verá afectado el suministro de agua potable en algunos sectores, en algunas colonias o en algunos barrios de los municipios que abastece con el vital líquido la Junta Intermunicipal. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué le transmitimos este aviso? Bueno, pues porque consideramos importante lo sepa con antelación para que vaya tomando sus reservas de agua y sobre todo cuide el agua. Según se nos ha informado, esto es para ir tomando también provisiones, porque ya está en corto, ¿verdad?, el inicio de la época de estiaje, y el organismo necesita irse administrando mejor para poder tener el agua que se demanda justamente en esta temporada. Tenemos por ahí listo el aviso, señor Soriano, adelante. Entonces, preparándonos para el estiaje, la época más calurosa del año y de mayor demanda de agua. Realizaremos varios trabajos de mantenimiento en el sistema Benito Juárez. Los trabajos están previstos para el jueves 18 de marzo y requerirán el paro de 2/3 partes de este sistema, para intervenir una línea de conducción de 50 centímetros de diámetro. 1. En el área de captación se repararán 2 fugas en la línea de conducción de 4 pozos a los tanques del sistema Benito Juárez. 2. En la red de distribución se colocará una nueva interconexión de la tubería que abastece a Colinas del Padre, que se encuentra reducida desde su origen, dificultando la llegada a zonas altas. 3. Colocación de nueva válvula que permita controlar la operación hacia dicho fraccionamiento, para dar mantenimiento sin necesidad de cerrar la línea principal. 4.
Reforzamiento de la línea de conducción en un cruce de arroyo ante el riesgo de colapso de la tubería existente, que será sustituida con acero y un encofrado para darle mayor seguridad al servicio. 5. Sustitución de otro punto de esta tubería de conducción a la altura de la colonia Alma Obrera, que es frágil y de difícil acceso para maniobras de mantenimiento. 6. Colocación de una nueva válvula en este punto, a fin de tener control y en caso de reparaciones en partes posteriores de esta línea, poder canalizar el agua hacia otros sectores y no detener pozos. Los trabajos comenzarán el día señalado a primera hora y se prevé que duren aproximadamente 12 horas, gracias a que previamente se han coordinado las distintas áreas de la Chiapas para avanzar en las acciones, abastecerse de los insumos necesarios y disponer de la maquinaria requerida. Mientras duren los trabajos, se registrará un retraso hacia los sectores con rotación en días variables que pertenecen a este sistema. Recomendamos a la población almacenar agua y evitar actividades de alto gasto para hacer rendir sus reservas. Chiapas trabaja al 100. Horas 2 de la tarde con 13 minutos. Ahí tiene usted el aviso del organismo operador de agua para 4 municipios en Zacatecas, Guadalupe, Betagrande y Morelos. En algunos de estos sectores referidos justamente en este aviso, sí ha habido problemas de desabasto. Desde Colinas del Padre, por ejemplo, nos han denunciado la falta de un abasto de agua de manera regular. Hoy por la mañana y días atrás de la semana pasada, de varios sectores, sobre todo del municipio de Guadalupe, nos habían hecho también las denuncias de que no está habiendo agua. Ojalá y con esto el organismo operador se ponga a mano con los usuarios y que después de esto se regularice el suministro, el abasto y los tandeos de agua a todos los sectores, a todas las colonias y a todos los barrios, repito, de los municipios a los cuales desde este organismo, desde la Chiapas, se da agua potable. 2 de la tarde ya con 14 minutos, 2 de la tarde con 14 minutos, es el tiempo correcto. Vamos a las noticias platicaditas, desmenuzaditas y hasta llevaditas de la mano y le presentamos como siempre el segmento de la información de orden nacional. Los acontecimientos más importantes del país, aquí y ahora. Información nacional. 2 de la tarde con 15 minutos, pues resulta que no ha sido solamente un juez, sino 2. Hay otro juez que ya ordenó también detener la reforma eléctrica recién aprobada por el Congreso, así mandatado por el presidente, ¿verdad? Y después de que se publicó, vinieron los amparos. Luego vino, ahora sí que la inconformidad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contra el juez que interpuso, o mejor dicho, que le dio cabida a los amparos. Resulta que pareciera que no, pero esto está generando mucha polémica aquí con esto. En nuestra óptica se demuestra que las cosas no están del todo bien hechas. Otro juez federal ordenó frenar la entrada en vigor de la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego del freno que en días pasados emitió el juez Juan Pablo Gómez Fierro. Fuentes federales confirmaron que el juez Rodrigo de la Pesa López, titular del Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, concedió otras 2 suspensiones contra la reforma a la Ley del Sistema Eléctrico Nacional, publicado apenas el pasado 9 de marzo. ¿Será que también el presidente va a solicitar que también se investigue? De acuerdo con las fuentes consultadas, los efectos de estas suspensiones son generales, es decir, que el juez López Figueroa
concedió las medidas en los mismos términos en los que lo ha realizado su homólogo en el Juzgado Segundo de Distrito en la materia, Juan Pablo Gómez Fierro. El pasado 10 de marzo, luego de la publicación de la reforma, el Poder Judicial de la Federación recibió los primeros amparos contra esta modificación legal. Los asuntos fueron turnados al juez Gómez Fierro, quien al conceder las suspensiones le dio efectos generales con el argumento de que de conceder la medida o las medidas a favor de los quejosos, ellos estarían en ventaja competitiva frente a el resto del sector, lo que resolvió violatorio, lo que resultaría, mejor dicho, violatorio de los derechos humanos. Ante esta medida, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitó al ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, investigar al juez Gómez Fierro, pues indicó que en los asuntos hay intereses particulares que buscan perjudicar las finanzas públicas. El ministro Saldívar respondió al presidente que si el Consejo de la Judicatura Federal encuentra elementos, entonces investigará al juez, y recalcó que los juzgadores federales cuentan con autonomía para resolver los asuntos que son sometidos a su consideración. Ya no es uno, sino dos. Repetimos, la pregunta que sigue es: ¿será también investigado? Dos de la tarde con 19 minutos. El juez Juan Pablo Gómez Fierro no solo ha resuelto asuntos en contra de la presente administración, sino que ha emitido sentencias a favor del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En el año 2018, el juez Gómez Fierro era titular del Juzgado Cuarto de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, donde negó un amparo a un ciudadano que intentaba evitar la realización de la consulta para la cancelación del aeropuerto de Texcoco, por ejemplo. Cuando hizo él este juez, todo estaba bien. La consulta fue realizada cuando López Obrador todavía era presidente electo y resultó con el voto mayoritario a favor de cancelar el aeropuerto. El año siguiente también negó amparar a una persona que buscaba obligar al presidente López Obrador a tener un servicio de escoltas para garantizar su seguridad física, luego de que éste decidiera eliminar a el Estado Mayor Presidencial. El Universal informó en el año 2019 que también se concedió una suspensión provisional para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no pudiera acceder a la información de movimientos bancarios, de Juan Collado, actualmente acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. A pesar de ello, el juez Gómez Fierro rechazó inicialmente conocer de ese asunto. Sin embargo, un tribunal colegiado ordenó a su juzgado continuar con el trámite de amparo. Actualmente, en ese caso, está suspendido debido a que existe un recurso de queja pendiente de resolver y el juez Gómez Fierro ya no podrá resolverlo. 2 de la tarde con 21 minutos. A partir de este día se informó oficialmente por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que Carlos Romero de Champs renunció como trabajador activo de Pemex porque era inmoral que estuviera de vacaciones hasta el 2024. Más bien lo hicieron renunciar, ¿no? A partir del día de hoy, el señor Romero de Champs ya presentó su renuncia, es decir, deja de ser trabajador activo de Pemex. Eso lo hace por voluntad propia y también por un exhorto que le hiciéramos de que, aunque fuese legal, que si estuviese acordado en las condiciones laborales, consideramos que era
pues inmoral. Ya saben que eso es lo que manejan los de la 4T, ¿verdad? No es ilegal, pero es inmoral. El pasado 4 de marzo, el titular del Ejecutivo ofreció investigar si el líder petrolero pidió vacaciones hasta el 2024 para mantenerse dentro de la organización sindical. Bueno, pues también aquí como que tantas vacaciones, ¿verdad? Pues y aquí batallamos para que nos den una semana, señor Soriano. Bueno, Romero de Champs presuntamente habría justificado sus vacaciones porque cuando estuvo como líder sindical por más de 25 años, pues no tomó esos días, ¿verdad? Por lo que regresará hasta el 2024, cuando terminara el gobierno de López Obrador. Y ya dijeran, pues a ver cómo se pinta el panorama político, no solamente a nivel del país, sino también porque lo político alcanza, desde luego que a la par estatal, Petróleos Mexicanos. Y entonces, pues esa es la noticia, no es que renunciara, sino que lo hicieron renunciar. En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente de México rechazó que se haya presionado a Romero de Champs para tomar esa decisión, pero yo digo que sí fue así. Minutos, 2 de la tarde con 22 minutos. Sí existen elementos, volviendo al tema, el Consejo de la Judicatura Federal investigará al juez que suspendió la reforma eléctrica. Así lo aseguró el ministro presidente de ese organismo, Arturo Saldívar. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a Saldívar en la que solicitó investigar al juez Juan Pablo Gómez Fierro por conceder suspensiones de oficio en contra de la recién reforma del sistema eléctrico nacional. El ministro presidente afirmó que enviará la queja a el área correspondiente. Como procede en estos casos, su queja será remitida a el área correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal para que, de existir elementos para esto, se abra la investigación que, en su caso, procederá con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como las garantías que la protegen, señaló el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dos de la tarde con 25 minutos, 2 de la tarde con 25 minutos, en un nuevo video en el que rememora el primer aniversario de que inició la pandemia del COVID-19 en México. El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que ha sido un año de mentiras del presidente de México y del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pues la pandemia no está domada y el escenario catastrófico de 60,000 muertos ha sido ampliamente superado. Al hacer un recuento de las declaraciones del presidente y del subsecretario López-Gatell, Anaya recuerda que entre marzo y junio del año pasado dijeron que ya falta poco, ya vamos a salir de esta pandemia y que en un escenario muy catastrófico podríamos llegar a los 60,000 muertos. Hoy la realidad los desmiente, pues la pandemia no está domada y más allá de la cifra oficial, aún las estimaciones conservadoras dan cuenta de casi 400,000 muertos. Dos de la tarde con 26 minutos, 2 con 26 y terminando prácticamente este segmento de la información nacional, en este caso información de orden internacional. En Bruselas, el futuro de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus en Europa y quizá más allá es incierto. Por lo pronto son ya 20 países que toman medidas preventivas. Ya se ha suspendido total o parcialmente la aplicación de sus dosis tras detectarse, casos de trombosis. En Europa, Alemania, Francia, Italia, España, Portugal, Eslovenia, Irlanda
Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Islandia, Bulgaria y Luxemburgo suspendieron la vacunación con la dosis de AstraZeneca. Austria, Estonia y Lituania retiraron lotes específicos y suspendieron la vacunación parcialmente. Fuera de este continente, otros países, República Democrática del Congo, Indonesia y Tailandia, suspendieron su esquema sanitario con la fórmula de lo que es la compañía anglo-sueca. Los países europeos están a la espera de la reunión de emergencia a la que se convocó para este jueves por parte de la Agencia Europea de Medicamento para evaluar la situación, aunque hasta ahora la agencia insiste en que los beneficios superan los riesgos y recomienda seguir usando esta vacuna, una de las 3 aprobadas en territorio europeo. De la tarde con 28 minutos. ¿Y qué se dice en nuestro país por esta situación a nivel prácticamente mundial? Pues acá no pasa nada. Y don Hugo López Gatell, que regresa ya después de estar convaleciente por COVID, pero que regresa, yo digo que peor que como se fue, ¿verdad? Sí, porque... Ay, Dios mío, pues ya para que entramos en detalles. Hasta el momento, la evidencia sugiere que no hay peligro por utilizar la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19. Así lo aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell. En conferencia de prensa, el funcionario de la Secretaría de Salud dio a conocer que será en los próximos días cuando el grupo de expertos en asesoramiento estratégico sobre inmunización de la Organización Mundial de la Salud, así como la propia farmacéutica, emitan sus respectivos informes sobre la seguridad de la vacuna, de la cual México ha recibido 870,000 dosis. Dado todo lo que conocemos hasta ahorita, es lo que podemos decir. Como claridad o con claridad, es muy probable que a 1 o 2 días se conozca formalmente una postura que descarte la relación entre la vacuna de AstraZeneca y los fenómenos trombóticos, así lo dijo el subsecretario de Salud. Esto llevará a que en pocos días, en la semana incluso, varios de los países europeos que hasta el momento pues se han pronunciado por suspender la vacuna AstraZeneca, la empiecen a utilizar nuevamente en la medida en que la evidencia sugiere que no hay peligro, o sugiera debe ser, ¿no?, que no hay peligro para utilizar esta vacuna. El comentario de López-Gatell responde a los cuestionamientos que se han levantado en Europa sobre la seguridad de la vacuna británica, luego de que 18 países, o ya le dije 20 que ya son en total, principalmente europeos, suspendieran su aplicación ante reportes de que algunas personas a las que se les aplicó desarrollaron coágulos sanguíneos. 2 de la tarde con 29 minutos. Hacemos un corte y volvemos. Hemos dado comienzo a la emisión vespertina con este segmento de información de orden nacional. No se vaya, quédese con nosotros. Los minutos que nos quedan los dedicaremos a la información de orden local. Y los dedicaremos desde luego también a hacer públicos las opiniones, los comentarios, las quejas, las denuncias de nuestra querida y vasta audiencia que nos hace llegar a través de nuestro WhatsApp, el 492-146-0193. Volvemos después de los mensajes. No te despegues de Sin Pelos en la Lengua. Ya volvemos.
Canal 30.1. XHZAE. TDT. Desde Zacatecas Capital. Grupo SER. Canal 30.1. Zacatecas. Telecer. Cómo los extraño, no había valorado el poder de un beso y de un abrazo, pero ahora es así. Necesitas darte tiempo, yo tampoco quiero estar así. Tenemos que volver a vernos. Por favor, quédate en casa. Grupo SER. Ten esperanza. Quédate en casa. Desde hace años, el PRIAN y sus aliados tienen un pacto que ha dañado a México. En los 90s aumentaron el IVA y rescataron a banqueros con el Fobaproa. En 2006, priistas ayudaron a Calderón operando el fraude. Y en 2012, los panistas llamaron a votar por Peña Nieto. Hoy forman una perversa alianza. No permitas que vuelvan a traicionar al pueblo. Extirpemos el tumor de la corrupción. Morena. México, su naturaleza, su cultura, sus colores, sus sabores, las diferencias. Entre todas y todos nos fortalece. Vamos a luchar para darlo todo con determinación, con orgullo, con fuerza. Va por el futuro, va por nuestra gente, va por el bienestar, va por las familias, va por esta tierra, va por México. Partido Acción Nacional. Soy capacitadora asistente electoral y quiero contarte que en México son las y los ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos de sus vecinos. Por eso ya estamos recorriendo nuestro país, para invitarte a participar como funcionaria y funcionario de casilla. Además de nuestro uniforme, llevamos cubrebocas, gel para desinfectar manos y áreas de trabajo, careta y otras estrictas medidas de seguridad sanitaria. Participa y ábrele la puerta a la democracia. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia. Y que como la mayoría decidí salir a votar. ¿Dónde la dejé? ¿Mamá? Ay, hija, extravié mi INE y no sé qué hacer. Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica. Es muy sencillo, puedes hacerlo hasta el 25 de mayo. Estaba tan preocupada. ¿Mamá? Voy por mi reimpresión y el 6 de junio salgo a votar. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Extorsión. Bueno. Tío, soy Pepe. Ayúdame, me tienen detenido. Extorsión. Soy el licenciado López de Juegos de Azar. Deme su número de tarjeta para depositarle su premio. Extorsión. Tenemos a tu hija y nos vas a pagar 20,000 pesos. A mí ya me pasó y solo les colgué. Te toman por sorpresa y juegan con tu miedo. Fue mucho susto al principio. Solo cuelga. Un mensaje de Grupo SER. La noticia no espera. La información está en Sin Pelos en la Lengua. Entérate de los acontecimientos más importantes a nivel estatal, nacional e internacional en cualquiera de sus emisiones. Lunes a viernes de 6:59 de la mañana a 9 y de 2 a 3 de la tarde. Sin Pelos en la Lengua. Un noticiero parte de SER. Informativo Noticias.
Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Las 2 de la tarde ya con 40 minutos, 2:40, faltan 20 para las 3 de la tarde. Le informamos que hace unos momentos el gobernador del estado, Alejandro Tello, tomó protesta a Aarón Isidro López Lechuga como nuevo director del Instituto de la Juventud Zacatecana. Porque quien estaba se retiró, presentó su renuncia, ya que habrá de contender por un puesto de elección popular. Vamos a lo que sucedió este día por la mañana en la conferencia de prensa del gobernador Alejandro Tello junto con el secretario de Salud, el doctor Gilberto Breña Cantú, sobre el comportamiento de la pandemia, donde las preguntas que nos han hecho aquí, desde luego que nuestros radioescuchas, en torno a cuándo se aplicará la segunda dosis de la vacuna que ya comenzó a aplicarse en Zacatecas y Guadalupe, y otras preguntas que fueron las más recurrentes de la conferencia de prensa del día de hoy. Una de ellas es ¿qué ocurriría con las personas adultas mayores a las que se les pasó la vacunación o no se la pusieron porque aún no pasaban 3 semanas de haber sido dados de alta por COVID-19? Esa es una pregunta que nos ha llegado mucho aquí en la mañana, sobre todo cuando tenemos la participación del doctor Gerardo López Longoria. ¿Y qué es lo que se nos ha dado de respuesta? Que tienen que esperar necesariamente de 3 a 4 semanas a que se recupere más de la convalecencia provocada por el COVID y luego entonces sí ya acuda a vacunarse. La otra pregunta, ¿qué pasa con las personas que tienen una dificultad física y no pueden acudir a vacunarse? Eso también nos lo han preguntado mucho, que si irán las brigadas a los propios domicilios. Bueno, una tercera, ¿cuándo inicia la vacunación en los 33 de los 58 municipios que falta porque llegue la vacuna? Entre ellos Fresnillo, nos han preguntado mucho también, de Jerez nos han preguntado, de Sombrerete en el caso de nuestro espacio, no, ¿para qué le digo? De Nochistlán, sí, y de Tlaltenango, entre otros municipios. Esto es lo que en esta conferencia de prensa de hoy, martes, que recuerde usted que se lleva tradicionalmente esta conferencia los lunes, respondió el doctor Gilberto Breña Cantú, por ser una de las más, recurrentes. También les adelanto, por lo que se ha comentado mucho en las redes sociales, del posible regreso a clases presenciales. No hay esa condición, aun y cuando estemos ahorita en semáforo amarillo o podamos pasar a semáforo verde. También se hace esa aclaración por parte de las autoridades. Pero mientras tanto, escuchemos esto del doctor Gilberto Breña Cantú. Póngale atención porque tal vez usted tenía esta interrogante, estas preguntas que yo le acabo de compartir. Tenía planeado abrir un espacio para este tipo de personas al final, ¿verdad? Entonces se va a tener que hacer una nueva reprogramación. Las colonias que quedaron pendientes se van a poner con horarios nuevos, sería tanto todavía no se decide si sigue siendo en el campo de la universidad y en las instalaciones de la feria. En Guadalupe prácticamente se logró
el 100% de vacunación, pero va a haber personas que andaban fuera o personas que por alguna causa no se pudieron vacunar y tendrán que acudir a los nuevos centros. También nos quedaba pendiente los asilos, que son 2 en Guadalupe, eran cerca de 60 personas que van a tener que vacunarse, al igual que de los PPL, los que son mayores de 60 años. También hay una pregunta muy recurrente. Si, por ejemplo, una persona de la tercera edad tiene fractura en la cadera o sus condiciones físicas no le permiten movilidad suficiente para acudir a la vacunación, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Tienen que llevarlos forzosamente y les darán alguna prioridad o habrá posteriormente posibilidad de que se vacunen? Bueno, se hicieron brigadas y se estuvo vacunando gente en su domicilio. El chiste es tener el registro y saber dónde se encuentra la persona para poder acudir a ellos. Muy bien. Ahorita usted mencionaba, doctor Breña, que en 25 de 58 municipios ha habido vacuna ya. De los 33 municipios que faltan porque llegue la vacuna, hay mucha inquietud en 4 particularmente: Fresnillo, Jerez, Tlaltenango y Sombrerete. ¿Cuándo se tienen estos municipios, o si ya se conoce alguna fecha tentativa para que llegue la vacuna ahí? Bueno, insisto, son 33 municipios a los que aún no llega la vacuna. Sí, lo que se ha buscado es que la cantidad de vacuna que llega nos permita cubrir a los municipios donde se va en su totalidad, para no dejar municipios solos. Tenemos que ser, en Fresnillo son arriba de 25,000 adultos mayores, ¿verdad? Tenemos en Sombrerete también una cantidad importante, son cerca de 7,000, en Jerez son 10,000, o sea, son los municipios que, como lo hicimos cuando se vacunó aquí en Zacatecas y Guadalupe, que esperamos a juntar el número que se suponía íbamos a aplicar, ¿verdad? Hay que decirlo, en la mayoría de las ciudades del país se ha estado vacunando y la gente no acude arriba de un 75-80%. Aquí en Zacatecas pues, tuvimos un llamado a la población y ellos acudieron, y en Guadalupe cubrimos arriba del 90%. 2 de la tarde con 48 minutos, 2 de la tarde con 48 minutos. Bueno, también se refirió a lo que es, como ya se lo hemos dicho, o ya se lo había dicho, el regreso a clases, ¿no? A pesar de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en días pasados anunció que antes del fin del ciclo escolar iniciarán las clases presenciales, el doctor Gilberto Breña Cantú, titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas, descartó esta posibilidad, ¿sí? Breña Cantú dio a conocer que la Federación realiza un censo de profesores de escuelas públicas y privadas, aunque dijo el problema es cómo va llegando la vacuna a la entidad y la manera de distribuirla. El titular de los servicios de salud de Zacatecas, o de la Secretaría de Salud, dio a conocer que en el programa de vacunación nacional se tenía establecido que el primer grupo al que se vacunaría es el personal de salud, en el segundo los adultos mayores, y conforme llegaran más dosis se podría cumplir rápidamente con las metas. Bueno, pues recalcó que el regreso a clases presenciales en este ciclo escolar queda de plano descartado. El doctor Gilberto Breña Cantú dio a conocer también que en las vacunaciones de los adultos mayores se aplicaron ya 26,320 dosis de vacunas de laboratorio Pfizer,
en lo que es la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe, y con lo que se alcanzó pues un 88% de la población programada para recibir pues el fármaco. Sigue faltando, por supuesto, otra buena parte. Hemos dicho que ni siquiera luego, ¿no? Los propios doctores, los que están en la primera línea de batalla y frente al COVID, pues no han sido vacunados, ni la primera, ni tampoco la segunda dosis, que es lo que ya vienen exigiendo y con justa razón. En esta conferencia de prensa, el gobernador del estado, Alejandro Tello, pues dio un panorama un poquito más amplio, más general, de cómo sigue siendo el comportamiento de la pandemia. Se han realizado al día de hoy 54.148 pruebas, de las cuales ahí podemos ver que han salido positivos 28,000 personas. En Zacatecas, 26,000 negativas. Hay 2,770 muertes, lamentablemente, 24,400 recuperados. El índice de mortandad es del 9.88 y de recuperación del 87.34. Adelante, por favor. Ahí está, 54.148 pruebas realizadas y ahí tenemos un 51% en positividad. Adelante. ¿Cómo están los casos positivos? Esta semana recién terminada, ustedes pueden ir viendo cómo pues ha ido a la baja cada semana, afortunadamente, gracias a la gente. Esta última semana se hicieron 1,043 pruebas, de las cuales salieron 307 casos positivos. Podemos ver que de 799 la segunda de febrero bajó a 575, 437, 385 y 307. Estamos hablando de 78 casos menos a la semana pasada. Adelante, por favor. Ahí lo tenemos ya de manera mucho más clara. Esta diapositiva es muy, muy importante. Ojalá y sigamos bajando. Hay voces que dicen que este puente, que la Semana Santa puede traer un repunte. Pues esto va a depender de la sociedad, de la ciudadanía. Ojalá y no, ojalá y continuemos bajando. Hoy el promedio de esta semana fue de 44 contagios identificados. Podemos ver que en relación a la tercera de febrero casi está por mitad. La mortandad, que este es el más importante y que queremos erradicar en Zacatecas. Ya se está vacunando las personas adultas mayores, ya se están vacunando en las zonas urbanas de mayor contagio, que ahorita hablaremos de ello. Traíamos la tercera de febrero 66 muertes, prácticamente igual a cuarta de febrero, 9 en promedio diario. Bajó la primero de marzo, bajó esta segunda a 6 fallecimientos, pero mientras tengamos uno, pues necesitamos estar preocupados y estar trabajando al respecto. Estas 4 semanas murieron en Zacatecas 231 personas. En las últimas 2 semanas, igualmente ese segmento de edades es el 60%, que es la población económicamente activa y quienes más se tienen que cuidar. La recuperación, igualmente quienes más se han contagiado son quienes pues igualmente se han recuperado más. El aislamiento domiciliar subió un poco, siempre había aparecido en 21 días, la estadística nos muestra hoy 22 días en promedio, el aislamiento domiciliar, 15 días en caso de hospitalización. Adelante. Defunciones por edad y género, tenemos 7 de cada 10 lamentables decesos, es de 51 a 80 años. Ahorita ya estamos vacunando a las personas mayores de 60 años, que son, pues ahí lo podemos ver, las que en mayor medida lamentablemente han fallecido. Eso nos tiene que traer, por ende, una disminución importante de fallecimientos. Podemos ver que los varones, por mucho, pese a que en contagios son muy similares, por mucho en mortandad aventaja al sexo femenino. 7 de cada 10 contagios que se dan en el estado de Zacatecas se da en estos municipios, y Zacatecas y Guadalupe pues ya está siendo vacunados los adultos mayores. Ahorita hablaremos de ello. Se interrumpió porque todo el mundo se está vacunando, rompió el número esperado, y qué bueno, va a haber vacuna para todos,
al igual que la segunda dosis. Adelante, por favor. Mayor número de defunciones en los municipios. Si sumásemos Zacatecas y Guadalupe, pues prácticamente se nos acerca 900 muertos. Es donde se está vacunando. Seguirá Fresnillo, obviamente. Ahí está el total de defunciones en el estado. Y en estos 10 municipios, solamente en estos 10 son 1982. Este reporte lo que nos dice es los 22 municipios en donde ya se ha estado vacunando adultos mayores de 60 años. Ustedes pueden ver que son 46,731 vacunas, y aquí es lo importante, en primer dosis hay 46,731 personas que ya tienen una primera dosis. Cuando vemos el porcentaje de población vacunada, que es el 0.9, nos referimos, ya vacunada es aquella persona que ya tiene las 2 dosis, que ya cumplió, por decirlo así, el tratamiento. Tenemos 14,870 personas que ya tienen las 2 dosis, que es ese 0.9, pero en pocas semanas esos 46,731, que obviamente se seguirá incrementando, tendrán ya las 2 dosis. Estaremos llegando con esos 46,000, si así quedara, más o menos a un 3-4% ya de la población, pero va a seguir llegando vacuna. Se está vacunando el día de hoy Juan Aldama, Miguel Auza, Río Grande, Nieves con Sinovac. Era una pregunta, me estoy quizá adelantando, pero era por qué no se continuó en Zacatecas y Guadalupe y empezó allá en el norte del estado, colindando con Durango. Es porque es otro laboratorio de vacunas, Sinovac, y aquí en la zona urbana es Pfizer, que por cierto, antes de entrar a esta rueda de prensa yo escuchaba que ya llegó un nuevo cargamento de vacuna a nuestro país y que se estará desplazando a los estados. Esperamos llegue a Zacatecas. El doctor Breña tendrá mejor los datos, no sé si el día de mañana, y que nos permitiría ya a partir del miércoles nuevamente retomar la vacunación en esta zona urbana. La tarde con 56 minutos, 2:56. Así el panorama de la pandemia en Zacatecas. Y bueno, miren, por lo que le acabo de informar, en el sentido de que regresen los niños a la escuela, tal parece que los legisladores que lo representan a usted y a mí, pues no están del todo enterados. Pese a que las condiciones no están dadas para el regreso a clases, algunos de ellos ya se pronuncian porque se dé justamente el regreso a las aulas de los pequeños. 2 planteamientos diferentes para el regreso de los alumnos a las escuelas fueron presentadas en la legislatura del Estado. Los diputados Mónica Borrego y Raúl Ulloa, en sus respectivas iniciativas, alegaron que es necesario un retorno gradual de los alumnos a la escuela, aunque señalaron que sería con los debidos protocolos para evitar contagios por COVID-19. Los 2 argumentos que no todos los menores tienen las herramientas de conectividad para las clases a distancia. Esto no hay duda, es muy cierto. Unos podrán tener el internet, pero otros no podrán tener la computadora en casa, ¿verdad? O incluso voy a los extremos, podrán tener la computadora, pero no tienen el internet en la localidad. Ulloa insistió en que el riesgo de el contagio de COVID-19 de los niños es bajo. ¿Qué información tendrán para definir que el contagio es bajo? Ojo, debemos de ser un poquito más sensibles. Yo creo que esto no depende de una iniciativa, ni de un pronunciamiento en tribuna por querer salir en la foto de uno de nuestros representantes. No, se tiene que dar hasta que las condiciones estén dadas y garantizar así la salud de los pequeños. Pero ya lo dijo el doctor Gilberto, no hay ahorita las condiciones, por lo tanto esto queda descartado. No sabemos si esto nos lleve de plano a concluir el ciclo escolar sin clases presenciales. Habría que estar muy atentos, y yo lo decía hoy en la mañana, menos cuando luego tenemos estos fines de semana largos y la gente se destrampa, vamos,
se fue a los centros vacacionales, a los centros de playa, a las ciudades turísticas. Vino mucho turismo a Zacatecas y creemos que así no le vamos a ganar. Habría que esperar 1 o 2 semanas a que de este fin de semana largo se tengan los resultados de contagio, obviamente, por COVID-19 aquí en Zacatecas y en otras localidades. ¿Cómo vimos los centros de playa? ¿Cómo la gente se pasea sin ninguna medida de precaución, sin la sana distancia, sin el cubrebocas? A lo mejor sí usando un poquito el gel antibacterial, pero usted sabe que una de estas medidas no lo es todo. 2:58 p.m. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas anunció la subasta de 2 inmuebles cotizados en poco más de 900 millones de pesos. En el evento de firma de convenio con el Instituto para devolver al pueblo lo robado, Marco Vinicio Flores Guerrero, director del ISTESAC, dijo que con esta subasta o venta de estos 2 inmuebles esperan darle liquidez a el instituto. Es que serían muy buenos. Por su parte, Arnulfo Moya Vargas, titular de este instituto, expuso que el sistema de pensiones es un problema nacional, por lo que bajo las instituciones del presidente, o mejor dicho, bajo las instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se logró el convenio Región Bajío con San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes y Zacatecas. Marco Vinicio Flores detalló que uno de los inmuebles próximos a vender está valuado sobre 420 millones de pesos y el otro en 500 millones de pesos. Señaló que el mercado de bienes inmuebles está paralizado o caído por la situación de la contingencia. Moya Vargas dijo que los datos de estos bienes se subirán a una plataforma donde se les da un estatus a los inmuebles y se da seguimiento a que la venta sea legal y desde luego que transparente. Es lo que se piensa hacer, pero ánimas, ¿verdad? Ánimas, porque ya queremos que salgan esos inmuebles, esos terrenos, porque es de esa manera como el ISTESAC va a agarrar lana y salir del atolladero. El pasado mes de enero, la Fiscalía General de Justicia del Estado vecino de Aguascalientes dio a conocer que fue identificada una mujer cuyo cuerpo sin vida fue localizado el 20 de enero en el kilómetro 107 de la carretera 45 Sur de Aguascalientes. Era originario del municipio de Guadalupe, Zacatecas, y radicaba en Calera, municipio del mismo estado. La Fiscalía emitió un comunicado en el que se mencionaban 5 tatuajes que la oxisa presentaba en su cuerpo a fin de facilitar la identificación. Por esto se presentaron familiares de quien en vida se llamó María Belén, de 33 años de edad. La Fiscalía del vecino estado de Aguascalientes emitió pues la alerta en la que mencionaba que la víctima había fallecido a consecuencia de asfixia por estrangulación, por lo que los agentes ministeriales implementaron el protocolo de feminicidio. Autoridades de la Fiscalía indicaron también que su principal línea de investigación era un probable crimen pasional. Con relación pues al feminicidio, la Fiscalía dio a conocer durante la tarde del día de ayer, lunes 15 de marzo, que lograron el arresto del presunto responsable, que bueno, por lo que ya se encuentra en el Cerezo de Aguascalientes. El presunto responsable se encuentra recluido en el Cerezo de Aguascalientes, como le digo, y se espera que en los próximos días se resuelva su situación de orden legal. También, luego de casi 2 meses de los hechos, el juez de control y juicio oral del primer partido en el estado giró la orden de aprehensión en contra de Orlando, originario de Cuernavaca, Morelos, el cual se desempeñaba como conductor de un tráiler, con motivo que tuvieron los elementos investigadores del grupo de mandamientos judiciales. Fue que viajaron a aquel estado y en coordinación con elementos ministeriales de aquella entidad
lograron arrestar al presunto responsable de un inmueble ubicado en el municipio de Jutepec de Morelos. Pero bueno, ya capturaron a este sujeto que la Fiscalía del Estado de Aguascalientes lo ve como el responsable de este feminicidio que ya le cuento, que ya le informo. Pues llegamos así a la parte final del programa. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Pásenla muy bien, rapidote que se nos fue la hora del programa. Atiendo rápidamente el centro de mensajes. Uno muy largote, ya nada más señor Soriano, no te me pongas berrinchudo. Hola, buenas tardes. Mir Gustavo, aquí en El Lorito hubo juegos de béisbol y sin ninguna medida de distancia, protección, en fin, gente irresponsable. Sí, que hagan algo las autoridades sobre estas personas irresponsables, ¿sí? Sí, porque todavía uno no sale del atolladero, dice el mensaje. Eso es lo que pasa, que se tienen estos días, insisto, de asueto, y pareciera pues que todo el mundo podemos hacer lo que queramos, y no, porque todavía estamos en medio de una pandemia. Nos vamos, gracias, ahora sí, buenas tardes, buen provecho. Ya estás bien informado, solo en Sin Pelos en la Lengua. Te esperamos en nuestra siguiente emisión, con más noticias de relevancia. Hasta pronto. Canal 30.1 XHZ